Jesús no es un peluche cósmico o una idea feliz que te ayuda a conciliar el sueño por las noches. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A menudo el ser humano ha tratado de conciliar la espiritualidad o acercarse a Dios a través de los méritos humanos o de pretender ser buenas personas. Pero no hay absolutamente nada que hacer ahí. Ninguno de nosotros fue capaz de superar el listón que Dios impuso como el requisito de nuestra salvación. Solamente a través de la obra de Jesús, solamente a través de la obra de Jesús y el sacrificio que ocurrió en la Palestina de hace 2000 años, es que puedes tener una relación con Dios. Probablemente te sientas identificado con el mensaje que voy a compartir esta mañana. A este mensaje le he titulado así: ¿qué ves al mirarte en el espejo? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Y cómo el apóstol Pablo escribe estas palabras para nosotros. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En mis primeros años de creyente, recuerdo que este pasaje supuso un obstáculo en mi vida espiritual, ya que a priori cuando yo leía el texto solo encontraba incoherencias, lagunas en mi nueva identidad. A un lado tenía a la nueva criatura en la que supuestamente me había convertido según Pablo, y por otra parte el tipo que en realidad era cuando me miraba en el espejo. ¿Una nueva criatura actuaría como yo? ¿Una nueva criatura actuaría como tú? El ser humano tendemos la tendencia a pensar que estamos finalizados. Fijamos nuestras expectativas en la consumación de los proyectos. Nos gusta sacarle brillo a lo que ya ha sido terminado. Pero escucha bien, eres una nueva creación, pese a que aún conserves los residuos de ese indeseable al que ahogaste en el bautismo. Y para mi consuelo, me apoyaba en las épicas palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la Nueva Traducción Viviente es más dramático aún: soy un pobre desgraciado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estoy vendido al pecado. Hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y aunque estamos cansados de escucharlo, este es uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento. Porque ¿a qué se estaba refiriendo Pablo aquí? ¿Es cierto que somos vendidos al pecado, teniendo en cuenta que en 1 de Corintios 6:20 él mismo escribe que hemos sido comprados? ¿En qué quedamos? ¿Comprados o vendidos? ¿Qué le ocurría a Pablo?
¿Deliraba por el veneno de la serpiente que le mordió en Malta? ¿O realmente estaba hablando de nosotros? Pero muchas veces hemos usado este pasaje como un pretexto para justificar nuestra debilidad mientras lloriqueamos aferrados a la gran mentira de que nunca cambiaremos. Y como no se concibe que un cristiano hable así, algunos piensan que el apóstol Pablo escribía esto como parte de su testimonio antes de venir a Cristo. Otros dicen que hay que retroceder al contexto de Romanos 7 y entender que estaba hablando de la ley y lo imposible que es cumplirla bajo nuestra naturaleza vieja. Que Pablo decía esto figuradamente, no literalmente. Y aunque lo que decía parece que trataba de sí mismo, en realidad solo lo decía para referirse a aquellos de quienes se trataba en realidad. Que solo estaba haciendo un contraste entre una situación con Cristo y una situación con Él. Que solo lo decía para referirse a la desesperación que siente quien no tiene a un libertador, pero por otra parte, hay una gran mayoría de comentaristas que lo niegan. Pero de cualquiera de los modos, ¿quién no ha experimentado este conflicto en su propia piel? Querer orar y sentirte dominado por las notificaciones de tu móvil. Decidirte a leer tu Biblia y sucumbir a las distracciones que te arrastran a ignorarla. Y es así. Todos combatimos en la misma guerra. Una batalla entre dos naturalezas. Una vieja que te incita a oponerte a Dios y una nueva que te motiva a obedecerle. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sería inevitable no sentirte como un esclavo al leer este pasaje si estarías en la condición de alguien que carece de un Salvador. Sin embargo, el clamor de Pablo no se debía porque fuera esclavo del pecado, sino por la naturaleza que le arrastraba a practicarlo. ¿Y quién no ha deseado lo mismo alguna vez? ¿Te imaginas? Despertarte transformado en querubín. Pero eso es impensable. Como dijo John Piper, la marca de la fe es la lucha contra el pecado. Por eso vemos cómo acaba diciendo el texto, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, todo está solucionado. Y es esta gran certeza, una luz al final del túnel que nos lleva de la desesperación a la esperanza en menos de un renglón. Y lo cierto es que ha sido hecha una nueva creación. Y no pienso bajarme de aquí en esta mañana hasta que no te entre en la cabeza. Vemos en Juan capítulo 3 cómo nos habla de un encuentro entre Jesús y Nicodemo, un fariseo con gran curiosidad. Y en esta historia podemos ver un contenido tan extraño como revelador. Y quizá pueda tratarse de una de las enseñanzas centrales del cristianismo, el nuevo nacimiento. ¿Lo tenéis? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Imagináis la cara de Nicodemo? Jesús no le habló de un mandamiento que podría sujetarse al control humano. Jesús le dijo algo que no podía sujetarse a la mentalidad de entonces, y esta revelación fundió todas sus neuronas. Jesús solo dio cumplimiento a la promesa de Ezequiel 36, cuando el profeta nos escribe: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y a este acto sobrenatural, la Biblia le pone el nombre de regeneración. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la obra del Espíritu Santo. La palabra regeneración es algo tan simple como producir de nuevo algo que se había destruido. No significa producir algo donde antes no había nada, sino producir de nuevo algo que se había destruido. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Jesús no hablaba de una reforma en la conducta, sino de una reconstrucción en la voluntad humana. Y ese es el acto regenerador de Dios. Y escucha bien, algo interesante es que la justificación es ese acto que cambia nuestra situación ante Dios y nos declara justos. La regeneración transforma nuestro ser moral. La justificación es necesaria debido, escucha bien, a nuestra culpabilidad. La regeneración es necesaria debido a nuestra corrupción. Y Cristo no planteó el Evangelio como el camino a un mejoramiento moral. Dios nos rehizo en Cristo, que es distinto. Pero ¿cuál es la razón? Mirad, lo más valioso que Adán perdió no fue la inmortalidad o la ausencia de dolor. Lo más valioso que perdió fue la conexión con Dios. Y el verdadero daño se produjo en una parte irreparable del hombre, el espíritu humano. Es decir, que nuestra desobediencia nos desligó del vínculo que nos unía a Dios. Y el primer efecto que causó la rebelión fue que nuestro espíritu murió. Y esa fue la causa por la que el hombre cayó en una incompetencia moral frente a Dios de la que no pudo recuperarse nunca. Nuestro espíritu es esa parte capaz de comunicarse con Dios y contener las profundidades de una relación de amistad con Él. Y si nuestro espíritu muere, nuestra relación con Dios muere junto a Él. Y esa es la razón por la que el mundo siente a Dios como algo insoportable. Es una mirada demasiado penetrante y que pone al descubierto la depravación humana. Desde tiempos primitivos, siempre se ha dicho que la espiritualidad es un instinto innato en los humanos. Una necesidad espiritual que es más que obvia. Pero una cosa es
una intuición en lo divino y otra muy distinta, que el ser humano busque a Dios. No se trata de abrazar una creencia a la carta. Bueno, opto por el cristianismo porque simpatiza con mi manera de entender a Dios. No. Pablo dice que nadie busca a Dios precisamente porque nadie puede hacer lo bueno. Es decir, que Dios y el hombre son incompatibles a menos que el espíritu del hombre vuelva a la vida. Y el apóstol Pablo habla de Jesús como ese espíritu vivificante, y del mismo modo que en Adán todos mueren, en Jesús todos tendrán vida. Es decir, que no podíamos responder positivamente a Dios a menos que fuera Dios quien tomara la iniciativa. Y el solo hecho de que ames al Señor, el solo hecho de que ocupes una silla en este culto, el solo hecho de que tengas el poder de decisión sobre el pecado, es la transformación más asombrosa. Se produjo un milagro en tus afectos naturales. O si no, dime, ¿amabas a Dios antes de ser creyente? ¿Amabas a Dios antes de ser creyente? Entonces, ¿qué fue lo que produjo el cambio? Entiéndelo. Eres hechura de Dios. La palabra hechura proviene del griego poeia, que significa poema. Eres el resultado de un trabajo poético de Dios. Sois el resultado de un trabajo poético de Dios. Y aunque este mundo valore a las personas según lo que un diploma pueda decir de ellas, nuestra realidad es otra. Tu valor no vive sujeto a la opinión del mundo. Quizás seas el reponedor de un súper. Puede que no signifiques más que una nómina a ojos de tu jefe. Incluso puede que estés en paro. Porque ¿quién se codea con la élite social aquí? Pero lo que las clases sociales de este mundo ignoran es que la iglesia pertenece a una élite superior. Según Efesios, fuiste escogido antes de la fundación del mundo y estás sentado en lugares celestiales. Según Corintios, eres una nueva creación, has sido hecho justicia de Dios y tienes una vida triunfante. Según Filipenses, todo lo puedes en Cristo. Y según Colosenses, estás completo en Él. Pero sé lo que estás pensando. Si es cierto que he sido hecho una nueva creación, ¿por qué razón sigo luchando contra el pecado? Para empezar, es imposible vivir tu nueva identidad en Cristo sin haber entendido cuál es tu posición espiritual. En primer lugar, deberías entender que has sido justificado. Y esto implica dos acciones de por medio. Nuestro pecado se acreditó a Cristo y su justicia se nos acreditó a nosotros. Es decir, que nuestro pecado se acreditó a Cristo a causa de su vida de obediencia y su justicia se nos
acreditó a nosotros a causa de su sacrificio en la cruz. Otro rasgo de la justificación es que es una declaración legal. Esto no significa, escucha bien, que haya sido transformado inmediatamente en alguien santo, sino que todas las demandas de Dios se cumplieron en Cristo y solamente en Cristo. Y no existe demonio que pueda señalarte con el dedo, ya que estás a cuentas con la eternidad. Pero aún así persiste la pregunta: ¿por qué razón sigo luchando contra el pecado? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3 aclara que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el propósito de Dios, y no que la vida se torne a tu favor, como algunos predican por ahí. Santificación es la evidencia de tu salvación, no su causa. Es decir, que no has sido salvo por el hecho de que hayas sido santo, sino que la santificación es un efecto colateral del pecado. Como dijo Mitchell Horton, donde la mayoría de personas piensan que el objetivo de la religión es que la gente se convierta en algo que no es, las Escrituras llaman a los creyentes a ser más y más lo que ya son en Cristo. Sé que es una locura, pero estás en proceso de convertirte en lo que eres. Por esa razón, no veas la tentación como algo negativo. La tentación es la mayor señal de que eres libre. Libre para evitarla o sucumbir a ella. Libre para escoger si pecar o no. Y esa es la mayor señal de que eres alguien santo. De hecho, Dios cuando te mira, te ve como alguien santo. Como si el pecado jamás habría entrado en contacto con tu alma. Este pasaje puede resultar confuso. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 11, nos dice así: y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados. Este pasaje nos está hablando de la santidad posicional que todos recibimos a la hora de venir a Cristo. Si lees conmigo, podrás comprobar cómo el apóstol Pablo está hablando de la santificación como algo que se produjo y no como algo que está por suceder, porque no es una santificación perfecta. Porque eso solamente ocurrirá en tu cuerpo resucitado. Y la razón, escucha bien, por la que ya lo somos, es porque Dios no tiene absolutamente nada que juzgar de ti al haberlo juzgado todo en Cristo. Y mientras que la Biblia enseña que ya he sido santificado, por otra parte sigue enseñando que debería santificarme. Y aunque resulta paradójico, entiende bien. Eres santo posicionalmente hablando, pero ahora debes vivir de acuerdo a esa santidad. Cristo te revistió de santidad, pero ahora es necesaria tu parte intencional. Ahora es necesaria tu cooperación para hacerla crecer. Segunda de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto se consigue abriendo tu Biblia al llegar a casa, encerrándote en tu habitación y pasando tiempo a solas con Jesús. Y créeme, ninguno disfrutaremos de una santidad plena hasta ese día en el que nos abalancemos al cuello del Maestro. Ese día en el que al fin se abran las puertas de la gran ciudad eterna. Ese lugar en el que el pecado no es bienvenido. Allí no habrán tentaciones. No sacudiremos la maldad en el felpudo. Y allí en ese gran hall celestial, como un soldado que cuelga su armadura al llegar a casa, nosotros colgaremos la nuestra. Pero por ahora, ponte el cinturón de la verdad. Protégete con la coraza de justicia. Cálzate el evangelio de la paz. Agarra el escudo de la fe. Ponte el yelmo de la salvación y empuña la espada del Espíritu. Porque mientras ocupes un espacio en este mundo, tendrás que seguir luchando. Sería absurdo garantizar que el pecado haya perdido su influencia. Lo que ha perdido ha sido su poder. La influencia es la capacidad de cambiar la opinión de una persona, es decir, que trabaja desde fuera. El poder es la capacidad de ejercer control sobre ella. Trabaja desde dentro. Es decir, que somos tentados a ceder, pero no tiene control sobre nosotros. Me gustaría que podamos tener un tiempo, que puedas ponerte en pie. Señor Jesús, agradezco profundamente el hecho de que hayas hablado en esta mañana. Y aunque quizá puede que haya predicado torpemente, yo sé que tu palabra cumple el propósito para el que es enviada. Yo te suplico, Señor, por cada una de las personas que están sentadas en sus sillas, cada una de ellas con su propia historia y su propia culpa. Pero tú, Señor, clavaste la culpa sobre el madero al morir por cada uno de nosotros. Te suplicamos en el nombre de Cristo que la erradiques y que a partir de este instante podamos apropiarnos de la identidad que ganaste para tu iglesia. En esta mañana, si te sientes culpable por el peso del pecado, si al mirarte en el espejo solamente ves a un muchacho decepcionante, todo menos lo que se podría esperar de un cristiano. Si necesitas oración en esta mañana para que tus fuerzas sean renovadas, yo me gustaría que pases adelante. Me gustaría orar por ti para infundirte aliento en el nombre de Jesús. Gran parte de mi primera etapa de cristiano, pasa por aquí, yo me acuerdo que sufrí bastante culpa. Yo era un joven que trataba de complacer a Dios por medio del esfuerzo humano y que todavía no tenía una comprensión acertada de lo que la gracia significaba en el Evangelio. Y por esa razón me torturaba de una forma muy violenta, hasta que empecé a conocer en profundidad el significado de la obra de Jesús. Por eso yo te animo a que estudies tu Biblia
Ese libro que muchas veces está polvoriento en los estantes de la casa. Me gustaría que la estudies y al mismo tiempo de que pases tiempo en oración para descubrir a ese asombroso Dios que se oculta entre las páginas de ese libro. Señor Jesús, yo te presento la vida, Señor, de estas hermosas hermanas que hoy vienen delante de ti, Señor, en busca de aliento. En el nombre de Jesús, todos necesitados a una, clamamos por renovación en el camino. Yo te suplico que tú eches fuera la culpabilidad de estas personas y que ellas, Señor, puedan aprender a llevar tu carga ligera y tu yugo fácil y a descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico por cada una de ellas. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos en esta hora por la llenura de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Dios mío, porque tú te vuelvas irresistible para ellas. De tal modo, Señor, que no pueda pasar un día sin estar cerca de tu presencia. Te suplico que tú sigas operando en el interior de ellas para que la santificación al fin pueda ser completa. Gracias por mis hermanas, Señor. En el nombre de Cristo, todos a una reprendemos al enemigo si acaso quisiera intervenir en sus mentes con toda clase de mentiras. Porque tú, Dios mío, nos has hecho completamente libres. Te suplico que tú, Señor, puedas revelarte a sus vidas como un Padre afectuoso, porque tú no eres ningún Dios tirano. Te suplico en el nombre de Jesús que tú suplas, Señor, las carencias afectivas de cada una de ellas. Tú eres absolutamente todo lo que necesitamos. Te suplico por nuevo nacimiento, porque estas personas, Señor, puedan ser nuevas en su mentalidad. Renueva en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Llévalas a una relación ardiente contigo. Tú eres lo mejor que nos ha pasado. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle todos un fuerte aplauso a nuestro Dios.